mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Son las 2 de la tarde con 5 minutos. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción de Noticia Monumental que busca establecer análisis, debate, a veces se vuelve muy didáctico, dichosamente, donde aprendemos mucho de lo que pasa en Costa Rica, de lo que pasa en el mundo, y nuestra idea es que usted tenga todos los elementos necesarios para formarse opinión de los fenómenos, insisto, de lo que pasa en Costa Rica, pero también de lo que pasa en el mundo. Este es el último Matices de la semana, porque mañana tenemos la transmisión especial de los 85 años. Tendremos sorpresas para ustedes desde las 5:30 de la mañana, que arranca normalmente nuestra primera emisión, hasta prácticamente las 11 de la noche. Será una transmisión muy larga, emotiva, interesante. Si ustedes se han dado cuenta en los cortes comerciales que hemos pasado hoy a lo largo del día, ahora escuché uno de 1976, de una Navidad, si no me falla la memoria, de Pilas Rayovac. Después escuchamos otro de un jabón en polvo de 1977. Hemos ido escuchando la música de nuestras identificaciones a partir de los años 70. Y bueno, Monumental tiene 85 años, los cumple mañana, desde que don Gonzalo Pinto fundó un negocio radiofónico en Tibás que se llamaba Radio Almatica, que después se pasó a llamar Radio Monumental. No hay una radio en Costa Rica que tenga 85 años, lo decía esta mañana, yo estaba buscando en América Latina, por lo menos no he encontrado una comercial que tenga 85 años. Hay radios estatales como en la BBC de Londres, por ejemplo, que sí los tiene, pero comercial en América Latina prácticamente no hay, y en el mundo es muy difícil también, así que estamos muy felices. Es un gran logro llegar a 85 años siendo la radio de Costa Rica. Y hoy además celebramos desde Noticia Monumental que el periodista Esteban Arone, que es miembro de nuestro equipo, ganó el primer premio Bayer de la sostenibilidad y la innovación. Harris Wittbeck, el periodista de CNN, nos entregó hoy el premio a Esteban particularmente, que fue quien produjo el reportaje, y hoy queremos presentarles las dos entregas de los reportajes, que son muy cortitas y que se emitieron hace aproximadamente un mes, que se llaman Las travesuras del niño, y es precisamente los efectos del fenómeno del niño 2014 en Costa Rica. Así es que escuchamos estos dos reportajes, felicitando por supuesto a nuestro compañero Perices, nosotros, del reconocimiento al trabajo por parte de Bayer, y después venimos con el tema de fondo que tenemos hoy en Matices. Son las 2:08, vamos a escuchar Las travesuras del niño, las dos entregas, y regresamos a la cabina monumental. El Niño 2014, el año sin lluvias. ¿Se le hace familiar este sonido? Pues quizás solamente lo recuerde, porque lo cierto del caso es que en más del 80% del territorio nacional, las lluvias, paradójicamente en esta estación lluviosa, han estado ausentes. Los datos del Instituto Meteorológico Nacional lo confirman. La estación lluviosa que atravesamos ha sido de las más secas que se recuerden en los registros. Por ejemplo, en el Valle Central ha llovido hasta un 50% menos de lo que se esperaba en promedio, y en la provincia de Guanacaste la situación es tétrica. Ha llovido hasta un 75% menos del promedio habitual. Así es, escuchó usted bien, un 75% menos. El director de pronósticos del Instituto Meteorológico Nacional, Werner Stolz, explicó que el fenómeno de El Niño es la causa directa de este descenso en las lluvias. Pero recordemos que este año, prácticamente desde que iniciamos la estación lluviosa, hemos estado bajo la influencia del fenómeno del Niño, entre otros factores oceánico-atmosféricos, pero generalmente este fenómeno sí tiene un impacto
muy fuerte en la provincia de Guanacaste y en la parte central del país. No solamente hace que el comportamiento de la lluvia sea muy irregular, sino que se vuelve muy deficitario, particularmente en Guanacaste. Y la otra cosa importante es que el periodo canicular en el cual estamos actualmente es muy perceptible. Basta ver la cantidad de días secos que ha habido en el Valle Central en el mes de julio para darse cuenta que los vientos alisios es lo que ha predominado, es la característica de julio, los vientos alisios más fuertes de lo normal. Esto debido al fenómeno del Niño, eso hace que las lluvias disminuyan no solo en intensidad, sino en cantidad. Pero, ¿en qué consiste el fenómeno de El Niño? ¿Cuáles son sus implicaciones? El experto en materia de climatología nos lo amplía. El fenómeno del Niño, en resumidas cuentas, es un calentamiento atípico de las temperaturas del Océano Pacífico en su sector ecuatorial. Cuando estas temperaturas alcanzan un calentamiento anormal de medio grado Celsius, hace que la atmósfera cambie su circulación y tenga los impactos de poca lluvia que hemos registrado en los últimos meses. La ganadería y la agricultura son dos de los sectores más golpeados por este fenómeno que aleja las lluvias y no permite el desarrollo en ciertas áreas. Uno de ellos es el sector agrícola. El presidente de la Organización Agrícola UPA Nacional, Guido Vargas, explicó que las pérdidas en múltiples cultivos alcanzaron los 7.000 millones de colones, una cifra que sin lugar a duda será difícil de recuperar. Hay un déficit de lluvia muy fuerte. Ya tenemos efectos en el Valle Central Occidental. Las fertilizaciones no han podido hacerse con el rigor que requiere, y en algunos casos no ha habido la suficiente lluvia como para que el fertilizante trabaje bien, y especialmente porque hay que preparar la mata para la época que viene por los efectos de la roya, pero además de esto porque está en la época del llenado del grano que requiere todos esos elementos. Y hay otras zonas que están muy impactadas, como la zona de Guanacaste, toda esa parte de Cañas, y hay algunas zonas que casi no ha llovido nada. Hay unas franjas todavía mucho más afectadas. Entonces, de ahí es el café, la caña, tenemos problemas con los pastos. Igual criterio tiene Sergio Abarca, director del Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria, quien reconoce que hay mucho ganadero preocupado por su situación y no es para menos. Las cifras son dramáticas debido a que se perdieron ya 3.000 millones de colones en reses que murieron. Posiblemente este año vaya a llover menos en algunas zonas y el verano se vaya a adelantar. Eso hace que la situación del agua sea peor que la que tuvimos el año anterior. Bueno, ahí lo que se le está diciendo a los ganaderos básicamente es que tengan la menor cantidad de animales posibles para la parte fuerte del verano, que va a ser de enero hacia adelante, hacia abril del año entrante. Por ahora la escasez es relativa porque con lo que ha llovido todavía podemos llegar a noviembre, diciembre más o menos bien. Lo que pasa es que una vez que pare de llover se va a secar todo muy rápido, y entonces el otro tema, aparte del agua de bebida de los animales, es el crecimiento de los forrajes. Nosotros pensamos que la gente tiene que idear en cada finca un plan de contingencia, cómo va a ser cada ganadero para poder solventar el problema que se viene. Bueno, reducimos todos los animales que podemos, tener la menor cantidad de animales en la finca, después buscar fuentes alternativas de alimentación por el caso de que haga falta. Y es que las lluvias no son solo para acompañar un buen café o para disfrutar de una siesta, para nada. Las lluvias son necesarias para la alimentación que requerimos, para esa electricidad que nos hace abastecer nuestras necesidades y para el agua de consumo que necesitamos a diario. Pero ante este problema, ¿qué hacen nuestras autoridades? ¿Cuál es su lectura de este panorama? Escúchelo mañana en nuestra segunda entrega de Travesuras de El Niño 2014, el año sin lluvias.
En nuestra entrega de ayer de Travesuras de un Niño 2014, el año sin lluvias, abordamos cuán deteriorado están el agro, la ganadería y el suministro de agua a causa de la falta de lluvias. Analizamos también qué es el fenómeno de El Niño, por qué afecta al territorio nacional y en qué zonas se da la problemática con mayor incidencia que en otras. Hoy, en nuestra segunda entrega, escucharemos qué proponen nuestras autoridades para mitigar el problema una vez escuchada la información de rigor científico. La Comisión Nacional de Emergencias, en una acción que algunos sectores consideran tardía, decretó el 24 de julio anterior alerta amarilla en todo Guanacaste y parte de Punta Arenas. Iván Brenes, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, resaltó el interés existente en la declaración de una alerta amarilla y sus utilidades. ¿Qué implica esto? Bueno, implica la activación de los comités de emergencia de estas zonas, implica llevar suministros relacionados con la atención propiamente de la emergencia, implica reforzar la parte de capacitación de la ciudadanía en estas zonas para dar herramientas para abordar el fenómeno, la sequía que estamos enfrentando. Es importante hacer énfasis en que las instituciones están en un proceso donde se están recabando estudios. Por su parte, Luis Felipe Arauz, ministro de Agricultura, no escatima en calificar de desastrosos los efectos de la sequía, pero revela que al agricultor y al ganadero no se han dejado solos. La advertencia que se hizo de que esto venía impidió que hubiera pérdidas mayores, porque algunos agricultores o muchos agricultores, pensando en lo que podía venirse, no sembraron. Muchos de los que sembraron sí tuvieron pérdidas considerables. Tengo que darles los datos porque me parece que es importante que la población conozca cuál ha sido la situación en la provincia de Guanacaste. En caña de azúcar se reporta, estas son estimaciones, no son mediciones exactas, son estimaciones, pero que nos han permitido llegar a este punto de la declaratoria de alerta amarilla. Caña de azúcar se reporta una pérdida de 50 hectáreas, en arroz de 600 hectáreas, 604, en maíz 1.300 hectáreas, en frijol 29, en sandía 57, para un total de 2.118 hectáreas que se consideran completamente perdidas. Y la presidenta de Acueductos y Alcantarillados, Yamilet Astorga, aseguró que el agua, al ser necesaria para el recurso humano, no se escatima en brindársele a los guanacastecos, aunque acepta que se debe hacer un esfuerzo sobrehumano al ver el estado actual de los pozos. También hemos venido coordinando con la Comisión Nacional de Emergencia para esta alerta amarilla. En realidad, sobre todo los acueductos que son operados por asociaciones comunales se han visto realmente afectadas, dado a que en este momento la fuente de agua en Guanacaste para consumo humano casi que se limita a aguas subterráneas, y la mayoría de los pozos, principalmente para acueductos comunales, tenemos que decirles que tenemos más de 300, son 332 operadores de acueductos comunales en la región Chorotega y alrededor de unos 200 y pico en la región de Pacífico Central. La realidad es dura para el pueblo guanacasteco. Los ojos se alzan hacia el cielo en busca de agua y pasan los días y nada que cae, a veces ni una sola gota. El fenómeno del Niño se extenderá hasta el primer trimestre del año entrante y la realidad de la próxima estación seca, que ya no se encuentra tan lejana, será más que dura. Es un niño travieso que tiene de cabeza a muchos y que debe ponernos a analizar cómo debe ser nuestro patrón de consumo.
cómo prepararnos ante sequías y de qué forma vivir, porque con las contadas excepciones de Limón y la zona norte, para muchos otros sitios del país, las lluvias son, al menos este año, un recuerdo. Les informó Esteban Aronne, Noticias Monumental. Edición Víctor Peralta, dirección Randall Rivera. Matices por Radio Monumental. Porque la realidad tiene muchos tonos. Matices. Porque la realidad tiene muchos tonos. Matices. Son las 2 de la tarde con 25 minutos. Hoy quisimos compartir con ustedes este par de reportajes de Esteban Aronne, nuestro compañero que hoy ganaron el premio Bayer a la innovación y el desarrollo sostenible. Vamos a hablar ya de fondo. Hoy pueden observarnos a las 10 de la noche en repetición a través de Canal 2. Vamos a hablar del tema de fondo y fueron las propuestas que tuvo el Frente Amplio para eliminar recursos de CINDE. Obviamente estamos en un modelo de desarrollo donde el país pretende atraer inversión extranjera y es en este modelo de desarrollo gestado en los últimos años y claramente admitido por la clase política independientemente del partido, si no notarán ustedes la gira del presidente de Nueva York, surgen, ¿verdad?, estas propuestas de cortarle fondos a CINDE y hoy queremos analizar estas propuestas, la trascendencia, hablar del modelo de desarrollo que tenemos. Por transparencia les cuento que invitamos al Frente Amplio a hablar de este tema. Su jefe de fracción, Gerardo Vargas, dijo que no podía venir y creo que nunca puede venir hasta ahora porque siempre hay sesión. Entonces, bueno, vamos a intentar contactarlo por teléfono un momentito antes de la sesión legislativa del día de hoy. Mientras tanto, les voy a presentar a nuestros invitados para hablar de este tema. Está con nosotros don Elías Soleil, él es directivo de AmCham. Don Elías, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Randall. Encantado de estar aquí de nuevo y sobre todo hablar de este importante tema. Bueno, y está con nosotros don Luis Gamboa, directivo de CINDE, pero expresidente de CINDE. Además, don Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Randall. Un gusto estar con ustedes y aprovecho para felicitarlos por ese 85 aniversario. Gracias, estamos orgullosísimos todos. Estamos que no cabemos, toda la empresa. Y bueno, Gerardo Vargas, jefe de fracción del Frente Amplio, que va a estar con nosotros más adelante. Creo que todos en educación cívica o en estudios sociales, por lo menos en mi época, que tendría que haber sido como por los 90, de 80-90, aprendimos cómo el Estado costarricense había pasado por modelos de desarrollo diferentes: el modelo agroexportador en algún momento, el Estado empresario, el Estado sustitución de importaciones, y llegamos a donde se trabaja fuertemente por una atracción de inversión extranjera. Y son estos comunicados de prensa que gobierno tras gobierno vamos reproduciendo, muy contentos de los medios de comunicación, al decir tal empresa anuncia su establecimiento en Costa Rica. De hecho, muchas veces va el presidente o la presidenta a inaugurarlas, ¿verdad? Hubo una gran preocupación con el anuncio de Intel, y entonces inmediatamente el gobierno saliente y el gobierno entrante dicen: no, pero es que vamos a ir a traer a más empresas para que trabajen aquí en Costa Rica. Entonces sean anuncios, digamos, seguidos de tal empresa 200, tal empresa 300, tal empresa 400. En este marco de referencia queremos empezar preguntándole a don Elías, ¿qué es CINDE? Para hacerlo muy fácil, y CINDE se escribe con C, porque además, digamos, para comentarles, es CINDE, por si se quieren referir en redes sociales a lo que estamos hablando esta tarde, don Elías. Gracias, Randall. Sí, el tema del modelo de desarrollo que explicabas es muy importante. Yo siento que en esa década de los 80s hubo un momento de lucidez, tanto en el sector político como en el sector empresarial, como que se alinearon los astros ahí para crear una serie de iniciativas de la que CINDE llegó a formar parte importantísima, una serie de iniciativas. Discúlpeme, pero para entender la trascendencia es que yo me brinqué una parte.
porque no pusimos el boceto, que el boceto es el reportaje chiquitito que nos da el estado de situación y nos permite arrancar para hablar de este tema, porque yo dije las propuestas del Frente Amplio, ¿cuáles son? Escuchémoslas en el boceto y regresamos a la mesa, don Elías. Le ruego esos instantes. Las grandes obras inician con un borrador. Las grandes obras inician con un borrador. Para elaborar el tema de hoy, este es nuestro boceto. Desde que el Ministerio de Hacienda entregó el plan del presupuesto ordinario para 2015, en la Comisión de Asuntos Hacendarios desfilan mociones para recortar algunos gastos del Estado. Específicamente, el Frente Amplio propuso como iniciativa restar 1.035 millones de colones a la Coalición Costarricense de Iniciativas para el Desarrollo, también conocida como CINDE. La bancada parlamentaria criticó que se daría recursos a una organización privada, argumentando que las mismas funciones las puede desempeñar Procomer. Según los diputados del Frente Amplio, el objetivo de la iniciativa es eliminar el rubro y destinarlo a otras obras de ayuda a pequeñas empresas. No obstante, algunos sectores defienden la importancia de dotar de recursos a CINDE. En vista de la importancia del tema, en Matices le ofrecemos diversos tonos. Diferentes colores. Diferentes visiones. Blancos y negros. Ahora sí, ahí está el arranque. Isel nos pone sobre la mesa el tema. Nos decía que fueron muy sabios en los 80s el Estado. Con mucho gusto, Randall, y yo creo que importantísima la información del boceto porque nos da un contexto de lo que sucede ahora y nos permite con toda la claridad irnos atrás, irnos 33 años atrás, que fue cuando nace CINDE. La pregunta, ¿qué es CINDE? La estructura jurídica, la naturaleza jurídica de CINDE es una asociación, es una asociación privada, es apolítica, es sin fines de lucro y con objetivos bien claros en cuanto a la promoción del país para atraer inversión extranjera. En su inicio incluso tuvo una labor importantísima y que lo recuerdo con programas específicos dentro de la institución para apoyar a la industria, para apoyar a la agroindustria igualmente. Se capacitó a los sectores nacionales un poco para poder llegar y sentar las bases para que se respondiera a ese nuevo modelo de desarrollo por el que se optó en esa época. Y es que a los que nos tocó vivir esa crisis de los 80, nos acordamos bien cómo el modelo de desarrollo que tenía el país sufrió un colapso. Y cuando yo hablaba al inicio de que esa década de los 80 tuvo un momento de lucidez, fue posterior a que tocamos fondo. Definitivamente el país se vio ante la encrucijada de tener que reinventarse un poco y se creó una serie de disposiciones legales importantes para que se motivara y se incentivara las labores relacionadas con exportaciones de productos no tradicionales, como se llamaban en ese momento. Y migramos de una economía fundamentada, como decía don Luis Alberto Mon, en esa época tenemos una economía de postres basada en el café, el banano y el cacao. Todos los productos prescindibles de alguna manera, en una economía que migra y hacia exportaciones no tradicionales, como le decía. Y si vemos esa época de los años 80, vemos que la lucidez produjo institucionalidad y regulaciones para promover el turismo. Muy importante la cosecha que se ha recogido como país en cuanto al turismo, y también se crearon otra serie de disposiciones legales, como que aquella que hizo que naciera el régimen de zonas francas. Me recuerdo el contrato de exportación, que también era una de las herramientas que utilizó la industria nacional en ese momento, un poco para tener las condiciones de migrar a un modelo de desarrollo que ya nos inserta en el mundo. Salimos un poco para cubrir etapas, digamos, fuimos cubriendo etapas, salimos de un mercado centroamericano, un mercado regional, ya insertarnos en un mundo globalizado, y nos recordamos de los programas de ajuste estructural y una serie de etapas que se vinieron cumpliendo y que desembocan en toda una estrategia de firma de tratados de libre comercio ya en épocas de los años de los 90.
¿Qué pasó con CINDE? Bueno, en esa época CINDE es parte de esa institucionalidad que como país llegamos a formar. En los 80 vemos la creación del Ministerio de Comercio Exterior, vemos también la consolidación o el empuje que se le da al Centro de Promoción de Exportaciones, que era el CEMPRO en ese momento. CEMPRO, Ministerio de Comercio Exterior y la Corporación de Zona Franca entonces, que era una sociedad anónima estatal, que fue la primera autoridad del régimen de Zona Franca, se fusionan y forman el Procomer de hoy. Ese contexto es lo que quiero decir. CINDE ha sido parte importantísima de ese modelo de desarrollo por el que optó el país. Es un modelo de desarrollo que produjo una metamorfosis a nivel de sociedad, porque en ese entonces era muy normal pensar que el Estado era el máximo empleador en el país. En este momento creo que muchos de los que se gradúan de las universidades tienen otros objetivos aparte del mismo Estado, pero hay una gran gama de oportunidades. El país dio una serie de pasos importantes en materia de atracción de inversión extranjera directa. CINDE se especializó y ha gozado del reconocimiento internacional por los resultados que ha dado, y definitivamente creo que hemos dado pasos importantísimos como país en el tema de convertirnos en uno de los destinos preferidos de inversiones de calidad que producen un impacto muy importante a nivel de sociedad, no solo en transferencia de conocimientos, sino también en el arraigo de estas inversiones, que nos ha obligado a subir los estándares de prestación de servicios en Costa Rica. Bueno, y antes de hablar más sobre el plan de desarrollo o el modelo de desarrollo costarricense, don Luis, ayúdeme, porque hay un tuitero que nos está preguntando. Es que dice: en lo que a mí respecta, CINDE, Procomer y COMEX son variantes de un mismo tema. ¿Cuáles son las diferencias entre CINDE, Procomer y COMEX? Bueno, yo creo que primero, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de conversar sobre este tema tan importante para el país. Yo creo que es importante que entendamos que hay especialización. Mientras COMEX y Procomer se han dedicado a desarrollar tratados de libre comercio para la apertura comercial, para que los productos costarricenses puedan ser exportados a esas latitudes, ¿verdad? Y amplió lo que decía Elías en el sentido de que a lo largo de estos 30 años hemos pasado de exportar 5 o 6 productos agrícolas a exportar más de 4.400 productos a 153 destinos. El desarrollo de esos destinos como mercados potenciales para la economía costarricense es el trabajo de COMEX. Y la administración de los tratados es el trabajo de COMEX. Pero la atracción de inversión extranjera directa, es decir, ir a visitar a las empresas, identificarlas para asegurarnos que caben dentro de las características competitivas que tiene nuestro país, ese es el trabajo de CINDE. Presentar al país, demostrarles que aquí hay un nicho donde pueden operar competitivamente y lograr que se haga esa inversión con el propósito de, primero, conseguir inversiones, segundo, lograr exportaciones, y tercero, y a eso me voy a referir a lo largo del programa, empleo, empleo, empleo. Empleo para los jóvenes, empleo para las mujeres, muchas de ellas madres solteras, empleo para los 74,000 entrantes que llegan todos los años a la fuerza laboral. Y CINDE tiene un récord muy interesante, porque las inversiones que se han venido realizando a lo largo de los últimos años representan alrededor del 13 al 15% del total de empleo generado por el país. Entonces, la contribución de CINDE al desarrollo de este país y al empleo de los jóvenes es importantísimo. Ahí es donde se diferencian las dos instituciones. CINDE, por su lado, atrayendo inversión para generar empleo; COMEX, buscando destinos para nuestras exportaciones y administrando esos tratados de libre comercio. Entonces vemos los dos grandes elementos de nuestro modelo de desarrollo, que es generar una diversidad de exportaciones, COMEX,
y jalar, por decirlo a lo muy tico, inversión extranjera directa, que es CINDE. Dice otro tuitero, el Poas, que nos está escuchando, dice: me parece que debido al ataque que ha recibido CINDE y Procomer también, tienen que salir a darse a conocer más. ¿No dirías? Sí, creo que, en actividades como esta, creo que podemos alcanzar ese objetivo. La labor que CINDE ha realizado y la forma en que se colabora eficientemente con el modelo de desarrollo que hablábamos, por el que optó el país en los años 80, definitivamente hizo que se creara un sector exportador en Costa Rica de altos estándares, donde el país se convierte en uno de los mayores exportadores de América Latina, y aparte de eso, tenemos una sociedad muy diferente a la sociedad de hace 30 años, donde yo creo que tenemos bien claro como sociedad que el motor de la economía en el país es la empresa privada, y eso creo yo que es muy importante. Y cuando yo hablaba de metamorfosis, es que se cambia todo un modelo donde había una gran intervención del Estado en actividades que son propias de la empresa, a este sistema donde realmente el sector privado está dando la talla y aprovechando las oportunidades que le ofrecen todo este marco de comercio internacional por el que hemos optado. Eso a nivel de, el impacto exterior. El impacto local definitivamente lo vemos cuando se va formando todo un ecosistema alrededor de la inversión extranjera directa que viene al país, y empezamos a ver cómo organizaciones de educación superior, cómo organizaciones de profesionales se van adaptando a los estándares de estas empresas, y definitivamente nos sube el nivel como país en otro tipo de áreas donde se genera un impacto muy importante asociado a lo que don Luis hablaba, que es el empleo directo, que es el empleo indirecto, que también se multiplica. Bueno, y antes de pasar a un siguiente tema, me gustaría, para agotar la explicación de qué es CINDE, dijo don Elías, es una asociación privada sin fines de lucro, cuyo objetivo principal es atraer inversión extranjera. Don Luis, ¿quiénes conforman CINDE? CINDE está conformada por un grupo importante de ciudadanos costarricenses, que son los asociados. Ellos eligen a la junta directiva, y el principal trabajo de la junta directiva es elegir a su director general y aprobar su presupuesto, además de supervisar el trabajo que realiza la institución. Ese grupo de ciudadanos son ciudadanos comprometidos con el desarrollo del país, que no reciben dieta ni reciben ningún emolumento por su participación en el trabajo de CINDE. Es un trabajo voluntario de contribución a la comunidad. Pero es gente relacionada o personas relacionadas con la empresa privada. Muchos son relacionados con la empresa privada, pero tenemos todo tipo de asociados. Hay empresarios, hay abogados, hay gente de diferentes profesiones, pero sí somos todos del sector privado. Digamos, ¿verdad? Si alguien quiere ser miembro de CINDE, ¿qué necesita, don Elías? Pues el proceso está establecido en los estatutos. Si mal no recuerdo, tenía que tener la referencia de 3 asociados activos y someterse al conocimiento de la Asamblea de Asociados para su aprobación. Bueno, yo quiero, porque es que la cuenta del Frente Amplio nos está poniendo en Twitter: lamentamos que no se nos haya invitado al programa, la estimable audiencia merece escuchar nuestras dudas razonables. Yo lamento de este lado, amigos, que no se comunicaran con su jefe de fracción. Nosotros invitamos a don Gerardo Vargas, de hecho ya casi va a salir con nosotros por teléfono, y nada más me acuerda, por favor, porque don Gerardo le dijimos, bueno, don Gerardo, si usted no puede venir al programa, ¿quién más del Frente Amplio puede hablar de este tema? Y él nos dijo que, y ya le voy a dar el nombre porque se me fue en este instante, nos dijo que solo él y otra persona manejaban este tema. Esa otra persona es don José Ramírez, a quien también se les invitó. Pero don Gerardo Vargas, que es el jefe de fracción, inclusive nosotros le dijimos, bueno, y podemos invitar a alguien que no sea diputado, porque va a perder las dietas si no va hoy al plenario o a la comisión. Y entonces nos dijo que no, porque solo ellos dos estaban manejando el tema.
Y tanto es así que don Gerardo le dijimos, bueno, puede salir por teléfono, por favor, en el programa para que conozcamos también su posición. Y dijo, bueno, sí, pero solo puedo salir entre 2:45, que es ya, y las 3 de la tarde. Así es que vamos a contactarlo ya. Y está mi respuesta oficial a la cuenta del Frente Amplio Legislativo, que además ya se calentó la cosa. Eso me alegra mucho, porque a mí, yo siempre sé que nos oyen en la Asamblea Legislativa, pero hoy sé que nos oyen más, porque don Rolando González, que es diputado de Liberación Nacional, también está tuiteando en este instante lo que estamos diciendo en el programa. Nada más me avisan si cuando esté don Gerardo, que sé que se está moviendo de la comisión a el plenario, entonces vamos a hablar con él. La idea, como comprenderán, es aprovechar los 15 minutos que tiene don Gerardo, nada más para después de venir y pedirle la réplica a don Elías y a don Luis de lo que diga don Gerardo, pero bueno, no está contestando, así es que vamos a seguir, don Elías. Sí, si me permite un comentario, a mí, bueno, mientras nos acompaña don Gerardo, que nos interesa mucho oír su posición, yo tuve oportunidad de escuchar la intervención que tuvo en el plenario estos días y me llamó la atención que puntualizó de alguna manera como que CINDE era una institución que favorecía un sector de la sociedad específicamente. Yo creo que aquí tenemos que tener claro la misión de CINDE no solo es apolítica, es sin fines de lucro y siempre ha tratado de desarrollar ese sector exportador porque se optó con claridad a nivel de la política institucional y la pública que se generó en este país en la década de los 80. Dentro de esa labor que CINDE hace, no es solo ir a atraer inversión extranjera directa fuera del país, sino que igualmente es un instrumento que se utiliza a nivel del sector empresarial preocupado por los indicadores de competitividad para ser fuente de información, porque CINDE no es que trae a las empresas, las instala y se olvida de ellas, CINDE les da un seguimiento para intentar que en todos aquellos temas en que el país todavía tiene obstáculos para que los trámites no salgan rápido, para que las inversiones puedan empezar a producir en el menor tiempo, en todo aquello es que el nivel de información que CINDE tiene ha sido muy apropiado para que otras instituciones del sector empresarial y del gobierno que nos aboquemos a la tarea de trabajar puntualmente en todos aquellos temas que merecen atención, que merecen algún tipo de reforma y que faciliten el ambiente de negocios en el país. Y eso es a lo que iba. Dentro de las misiones establecidas estatutariamente está el estar en constante análisis del ambiente de negocios, y eso es un tema muy importante para todos, sobre todo el insumo de un inversionista extranjero que se topa con la realidad nacional. Don Elías, le robo un instante, don Gerardo Vargas. Gracias, don Gerardo, por acompañarnos. Sé que tiene una tarde muy ocupada, que sale de comisión para ir al plenario, pero para nosotros era vital que ustedes nos dieran su punto de vista sobre esta propuesta que tenían ustedes de cortarle fondos a CINDE. Y voy a empezar por la pregunta más fácil. ¿Por qué? Don Gerardo, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, un saludo para todos los oyentes y por supuesto a todos los que están ahí en la mesa con ustedes. Me han invitado a ir hoy personalmente al programa, pero desgraciadamente yo soy el presidente de la Comisión de Control de Ingresos y Gasto Público y hoy teníamos sesión, por ese motivo no los pude acompañar. Mire, la razón de la moción es la siguiente. Se ha hablado de que hay que recortar plata al presupuesto porque el país está en una crisis muy fuerte y resulta que revisando el presupuesto nos encontramos que el COMEX está destinando una partida de 1.050 millones para una empresa privada como es CINDE. La Contraloría había llamado la atención al COMEX el presupuesto pasado porque en el 2014 le destinaron 1.515 millones a CINDE y ya la Contraloría llamó la atención sobre ese caso. Entonces nosotros lo que hemos dicho es que el COMEX tiene suficiente personal capacitado, preparado para que hagan el trabajo de atracción de inversión y de empresas al país. Y entonces lo que hemos propuesto es que, bueno, esa plata que le quieren regalar a CINDE se dedique a pago de la deuda y que COMEX haga el trabajo que le corresponde. Esa es la motivación de la moción que yo presenté respecto a recortar el presupuesto de CINDE. Don Gerardo, esto ha generado bastantes reacciones del tema a través de los
de las redes sociales. Le pregunta a un tuitero a usted directamente, bueno, lo dice de usted, dice, si el Frente Amplio quiere destruir el sector privado, debería explicar cómo crear miles de empleos que Costa Rica necesita. Algunas personas han tomado esta propuesta efectivamente como un debilitamiento al sector privado, don Gerardo. Totalmente equivocado. Nosotros como Frente Amplio abogamos y apoyamos para que la empresa privada en Costa Rica siga creciendo, que la inversión extranjera se dé en Costa Rica es importantísimo. Entre más inversión extranjera llegue al país, pues más desarrollo y más mano de obra vamos a tener. Por supuesto que apoyamos la inversión extranjera y apoyamos la empresa privada. Es más, yo soy diputado de la provincia de Limón. ¿Cuánto quisiera yo que muchas empresas privadas lleguen a Limón para que traigan trabajo? Lo que no se vale es que nosotros tengamos que tomar plata del pueblo costarricense para dársela a la empresa privada para que haga su trabajo. Eso es lo que yo objeto. Pero por supuesto que estamos a favor de la inversión extranjera y de la empresa privada en este país. Lo hemos dicho y todo lo que haya que promover para eso. Por eso le hemos dicho a Comex que Comex haga bien su trabajo para que muchas empresas privadas puedan venir a invertir a Costa Rica. Lógico. ¿Aló? Sí, don Gerardo, le pregunto si es un tema ideológico. Para nada, esto no tiene que ver absolutamente nada con ideología. Eso tiene que ver con un tema de presupuesto que se trajo a la Asamblea Legislativa para que lo analicemos, y yo como diputado lo que estoy haciendo es mi trabajo. Aquí se nos está pidiendo que hay que analizar el presupuesto, entonces nos lo analizamos y por eso hicimos la propuesta de recortar los 1.050 millones así. ¿Esta propuesta incluía algún otro apartado además de CINDE, don Gerardo? No, eso es una partida específica respecto a CINDE, donde Comex le está asignando 1.050 millones a CINDE. Es una partida específica para CINDE. ¿Qué le han dicho dentro del partido? Porque es que a mí me llama la atención, porque ahora y le agradezco que usted hiciera la aclaración cuando entró al programa, es que ahora la cuenta en redes sociales del Frente Amplio nos reclamó que no habíamos invitado a nadie. Y bueno, lo habíamos invitado a usted, de hecho, la productora Isabel Martínez le había preguntado que si alguien más, y usted nos dijo que solo usted o José Antonio Ramírez podrían hablar con nosotros de este tema, digamos que eran los que tenían el conocimiento de fondo de este tema. ¿Qué le han dicho los demás miembros del partido, don Gerardo? No, nosotros los 9 diputados de la fracción estamos cerrando filas con esta moción. Estamos totalmente convencidos de que esta partida debe recortarse, y los 9 diputados estamos totalmente a favor del recorte de esa partida. Pero se votó en contra en comisión, ¿verdad? ¿Cómo leen, don Gerardo, esta negativa en comisión del voto en contra de las propuestas? Bueno, sí, la partida se votó en contra en la subcomisión de hacendarios, pero recuerde que eso es el primer paso, o sea, todavía podemos reiterarla nuevamente en su comisión, podemos llevarla después a comisión, y después vamos a llevarla también a plenario. O sea, el hecho de que la hayan votado ahorita negativamente no significa que la moción está perdida. O sea, que hay un trabajo de lobby muy fuerte que hay que hacer en la Asamblea Legislativa, y nosotros estamos trabajando en eso. Por lobby le entiendo intentar convencer a diputados de otras fracciones, porque los 9 de ustedes están, le entendí, ¿verdad? Sí, nosotros estamos tratando de hablar con otros diputados de otras fracciones para explicarles cuáles son las razones por las cuales nosotros creemos que la partida de CINDE debe recortarse. Estábamos revisando los datos. El aporte que hace el gobierno a CINDE representa 0.02% del presupuesto del otro año, supongo, y tiene, digamos, todo el argumento del caso si usted considera que esa partida es muy grande, pero ¿se han fijado en otras partidas más grandes que estas por parte del Frente Amplio particularmente, don Gerardo? Sí, nosotros estamos proponiendo recortes en otros campos, no solamente en el caso de CINDE, sino estamos poniendo recortes en otros espacios también. O sea, aquí no se trata que nosotros tenemos nada contra CINDE, o sea, nosotros respetamos el trabajo de CINDE. Ellos son un grupo de empresarios privados, hacen su trabajo, es un trabajo bueno el que hacen. Incluso la presidenta de CINDE dio unos datos de la cantidad de empleos que ellos han creado en Costa Rica. Excelente, nos parece muy bien, y ojalá que ese trabajo que hayan hecho siga con ese éxito, que sigan duplicándolo, y los felicitamos y admiramos por eso. Pero
Lo que queremos como Frente Amplio es que trabajen con su plata, que no trabajen con la plata del pueblo costarricense, que deben invertirse en educación, en salud, en infraestructura, en carreteras, etcétera. ¿Cuáles son las otras, don Gerardo? Me interesan. Sé que le estoy robando algunos minutos antes del plenario, pero ¿cuáles son las otras, además del DECINDE, las otras partidas en las que están trabajando ustedes para recortar? Estamos trabajando en recortes en todo lo que tiene que ver con gastos superfluos, por ejemplo, viajes al extranjero, consultorías, autos de lujo, compras de flores, o sea, todo lo que son gastos superfluos en el país. Nosotros estamos proponiendo unas mociones que rondan alrededor de los 80.000 millones de colones del presupuesto en general. Siendo don Gerardo, don Otón Solís, y hay que decirlo, ayer en la encuesta de Sid Gallup, por ejemplo, don Otón salió como el mejor diputado de estos primeros meses, según el estudio de percepción, siendo don Otón quien ha sido el vocero, digamos, de los recortes al presupuesto nacional. ¿Han conversado con él de esto ustedes, don Gerardo? Sí, claro, él votó con nosotros a favor de la moción, él nos apoyó en la moción de nosotros para recortar plata para sí. Pero perdieron en la comisión, ¿no? Sí, perdimos, hubo 2 votos a favor, el voto de Otón y el voto de nosotros. Usted no, es don José Ramírez, el miembro sí. El voto, según lo que usted nos dice, el voto de don José Ramírez y el voto de don Otón. Sí. ¿Y votaron en contra quiénes? ¿Ah? ¿Y quiénes votaron en contra? Todos los demás. Don Rolando González, Rosibel Ramos. Y Abelino Esquivel. Y Abelino, 3-2, perdieron por un gol. Sí. Bueno, vamos siguiendo el trabajo. Le quedan, don Gerardo, disculpe, yo sé que va para plenario. No, pero es que sabe qué es el problema, que tengo aquí otros periodistas que me quieren entrevistar. Pero déjelos para después del plenario. Pero déjelos para después del plenario, don Gerardo. No, o me llamas despuesito de las 3 de nuevo. Está bien, aunque estemos en plenario, para que converse usted con don Elías y con don Luis. Sí, ahorita lo llamamos, se lo soltamos un rato a los colegas y después venimos con usted. Gracias, don Gerardo. Muy amable, le agradezco. A usted, 2:56. Vamos unos minutos a una pausa comercial y regresamos después para aprovechar el tiempo entonces en eso. Cuando usted me diga, vamos a la pausa. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Son las 3 en punto de la tarde. Usted me avisa ahorita cuando lo volvemos a llamar. Dice la cuenta en Twitter, Observador CR, dice no voy a decir eso porque eso es ofensivo, pero critica al diputado Vargas del Frente Amplio, engaña diciendo que sientes de privados como si buscara lucro. María Flores Estrada dice, muy mal hecho, de Noticia Monumental no identificar al diputado de Limón, Gerardo Vargas Varela del Frente Amplio, no tengo idea a qué se refiere. Dice Lu.2 en Twitter, no debería también invertirse en generar empleo, ¿qué importa que se haga a través de una empresa privada? Dice Santiago Antero que si pudiera tuitear lo que quiere tuitear, bueno, usted puede tuitear lo que quiera tuitear, lo que no podemos es leer lo que quiera tuitear, pero puede tuitear lo que quiera tuitear. Dice, el diputado Vargas quiere empleos para Limón, pero la nueva terminal generará miles de empleos, es una hipocresía total. ¿Qué opina el diputado de las empresas que está buscando el diputado Ronald Vargas? Bueno, ahora le preguntamos a don Gerardo. ¿Para qué quitarle recursos a quien genera empleo? Dice Luis Fernando Calvo. Parte de los comentarios que tenemos esta tarde, las motivaciones son ideológicas, dice Luis Fernando Calvo. Alessandro Morán dice, no entiendo por qué quieren recortarle recursos a los que trabajan porque jóvenes como yo y mujeres cabeza de hogar tengan trabajo decente. Dice Héctor López que le parece irrespetuoso afirmar que los diputados del Frente Amplio, Ramírez y Vargas, no quisieron ir a su programa para no perder la dieta. Yo no dije que no quisieron venir para no perder la dieta, dije que si venían perdían la dieta. Vamos a ver, dice Gretel Vargas, no conozco empresa multinacional que no ame a Vanessa Gibson de CINDE, el trato personalizado es clave para el engagement, que en español es más o menos como el enganche.
Aquí lo que hay de fondo es en el ataque del Frente Amplio a Cinde es el interés por destruir el modelo de atracción de inversiones. Bueno, parte de los comentarios que tenemos esta tarde, ok, y dice la cuenta del Frente Amplio: gracias por llamar al diputado Vargas, así los matices tienen todos los colores. Así es, por eso se llama Matices del programa. Ya está don Gerardo otra vez con nosotros. Don Gerardo, gracias por volvernos a atender. Es que para enriquecer este tema, y espero que le haya ido bien atendiendo a los colegas, está aquí don Elías Soleil, directivo de AmCham, y don Luis Gamboa, directivo de CINDE, y ahora con usted, y así es que voy a pedirle a Glenn, que es nuestro controlista, que le deje el volumen alto para que los cuatro conversemos bajo las mismas condiciones. Don Elías, ¿qué le parece lo que dijo don Gerardo hace un ratito? Bueno, buenas tardes a don Gerardo, un gusto poder aquí intercambiar alguna opinión con usted sobre este importante tema. Yo lo que creo de lo que don Gerardo ha dicho es que tal vez hay una serie de aclaraciones que es importante hacer para que se precise bien cuál es el concepto por el cual existe CINDE. Yo creo que antes que nada hay que aclarar que no es una empresa. Una empresa por definición tiene un fin de lucro y en CINDE no hay un fin de lucro. Los recursos que CINDE ha tenido en el pasado y en el presente son recursos que se invierten en su totalidad para el cumplimiento de sus objetivos, y sus objetivos están absolutamente enfocados en las labores de atracción de inversión extranjera y también en el seguimiento que se hace a las empresas que se instalan en el país. Este último punto, don Gerardo, ha sido uno de los elementos más importantes para que el mismo Estado costarricense y las organizaciones de la empresa privada tengamos insumos para poder enfocarnos en las tareas que requieren de soluciones para la mejora de competitividad del país. Ahí usted mencionaba algo que me recordó los inicios del régimen de Zona Franca, cuando hablaba de que ojalá las empresas se fueran para Limón, una provincia que queremos tanto, de gente muy amiga que tenemos por allá. El inicio de Zona Franca, si usted se recordará, las únicas que existían cuando nace la ley de Zona Franca eran una Zona Franca en Punta Arenas y otra en Limón, que las administraba el Estado. La razón por la cual ninguna de las dos se pudo convertir en el polo de desarrollo, que después sí se convirtieron en las zonas francas que se desarrollaron en el gran área metropolitana, don Gerardo, era que no existían las condiciones apropiadas para generar todo ese ecosistema que requieren las empresas al momento de tomar la decisión de instalarse en un país. El dinero que viene de empresas de países amigos para establecer aquí sus sucursales o subsidiarias y complementar su producción a nivel mundial, necesita de una serie de condiciones para que florezcan esos negocios. Y definitivamente, por más que tengamos leyes que incentiven el establecimiento en zonas de menor desarrollo, lo cierto es que es una tarea del Estado y de todos como costarricenses tratar de generar las condiciones, las básicas de acceso, de energía, de agua potable, de educación, de seguridad, para que estas empresas puedan llegar y considerar dentro de las opciones que tienen para invertir una zona como Limón. Definitivamente hay proyectos importantes a ejecutarse en la provincia de Limón, ojalá en los próximos meses o años. Algunos han durado más de la cuenta, pero estamos seguros que si se llegan a aprobar y a ejecutar, eso va a generar un polo de desarrollo importante y generación de empleo de calidad, que es lo que generan estas empresas que se atraen al país. Don Gerardo, adelante. Sí, bueno, efectivamente, o sea, nosotros también abogamos por la inversión, y como yo he dicho, nosotros no tenemos nada ni contra CINDE, ni tenemos nada contra la inversión extranjera, ni tenemos nada contra el desarrollo de este país. Yo pienso que hay muchas regiones del país, Limón, Guanacaste, Punta Arenas, o sea, muchas regiones que están deseando que haya inversión, y por supuesto que bienvenida a esa inversión. O sea, nosotros como Frente Amplio no estamos en contra de nada de esto que se está diciendo en la mesa.
Ustedes lo que están en contra es de que el Estado traslade fondos a CINDE. Está don Luis Gamboa conmigo también. Don Luis, ¿qué le parece lo que dice el diputado Vargas antes de darle otra vez la palabra a don Gerardo? Bueno, buenas tardes, don Gerardo. Y yo quisiera referirme a algunas de las cosas que usted mencionó anteriormente. Usted dijo que este dinero era un regalo para CINDE, y la realidad es que no es un regalo para CINDE. La realidad es que este dinero va a financiar, entre otras importantes iniciativas de atraer inversión para generar empleo, un proyecto que está desarrollando CINDE en este momento, que es la creación de encadenamientos con la empresa nacional, pero más importante, y usted lo señaló, y me agarro de ahí para plantearle la importancia de que CINDE utilice estos recursos para desarrollar, para atraer inversiones a los cantones de menor desarrollo relativo del país. Eso es parte del trabajo que realiza CINDE, de tal forma que afectar a CINDE porque se le quitan estos recursos no se afecta a CINDE, se afecta la posibilidad de empleo de alta calidad y bien remunerado para jóvenes universitarios y de colegios técnicos. En realidad, a mí me parece que aquí hay una contradicción, porque no queda claro quién le hace un favor a quién, ¿verdad? Pareciera que el Estado le hace un favor a CINDE, pero la realidad es que CINDE es quien le hace un favor al país y a su sociedad, atrayendo inversión que genera producción y exportaciones y, insisto una vez más, empleo. Don Gerardo, ¿qué le parece en la posición de don Luis? COMEX existe para atraer inversiones al país. Esa es la función de COMEX. Si COMEX no tiene la capacidad de hacer ese trabajo, entonces cerremos COMEX y que el Estado contrate organizaciones e instituciones como CINDE, y entonces le pague a CINDE para que haga ese trabajo. Si es que COMEX no puede hacerlo. Es un tema que podríamos analizar. O sea, si COMEX no tiene la capacidad de hacer el trabajo para el cual existe, perfecto. Entonces que nos digan, no podemos, no tenemos la capacidad, no tenemos el personal, no tenemos la estrategia para hacerlo. Y entonces, como nosotros en COMEX somos incapaces de hacer eso, entonces tomemos ese presupuesto y comencemos a contratar empresas o instituciones como CINDE para que lo hagan. Pero entonces hay que poner las cartas en la mesa. Si COMEX no es capaz de hacer el trabajo para que existe, perfecto, que nos lo digan, y entonces que el Estado le pague a CINDE para que lo haga. Lo que no se vale es que exista COMEX y que CINDE le esté haciendo el trabajo a COMEX, y entonces la gente de COMEX, ¿qué está haciendo? Nada. Y entonces no se vale que duplicar la plata del pueblo. Don Gerardo, sé que ya empezó la sesión, nos quedan exactamente 12 minutos de programa, y le pregunto con toda transparencia si nos puede acompañar en los siguientes 12 minutos. Sí, yo estoy en plenario, pero no me toca hablar todavía. Está más interesante el programa, yo sé. Muy ameno compartiendo con ustedes, aunque sea por teléfono. Gracias, don Gerardo. Confío en que esté más interesante el programa, créame. Le voy a leer algunos comentarios que hay en redes sociales a esta hora para que los tres lo comenten. Dice Mario Rivas: sería interesante conocer si el Frente Amplio está dispuesto a bajar a bajar el presupuesto de instituciones que no sirven como recope. Ya casi le doy el chance para hablar porque hay un montón de comentarios, don Gerardo. Dice otro tuitero que se llama Observador CR que usted está mintiendo porque usted ha sido uno de los enemigos de las empresas en Limón, pero también le dan así a CINDE, porque dice Adolfo: las empresas que trae CINDE al final operan en zonas francas, no pagan impuestos y después de 10 años se van como Intel. Dice Juan Alberto Mena, que es un tico que nos está escuchando en Estados Unidos y es un empresario allá. Dice: sin fines de lucro, ¿quién les paga a ellos y cuáles son sus salarios y quién más recibe pagos de salarios o trabajan todos ad honorem? Dice el POA: simple, que CINDE, Procomer, COMEX digan cuánto se genera por cada dólar invertido en ellas. Pregunta Adolfo: si no es empresa privada y no es pública, ¿con qué figura operan? Es parte de los comentarios que tenemos a esta hora ya en redes sociales, así es que voy a irle dando el chance a cada uno para que emita alguna observación sobre estos comentarios. Don Elías Soleil.
Sí, es importante, ya habíamos hablado de la naturaleza jurídica de CINDE como asociación privada, es cierto, pero sin fines de lucro. El modelo de la asociación no es una empresa, la empresa por definición tiene un fin de lucro. Eso para el tuitero que preguntaba sobre la naturaleza de CINDE. Adolfo era. Ajá. Yo sí considero muy importante volver sobre el tema de si existe dualidad de funciones, porque don Gerardo nos está hablando de que si Comex no puede desempeñar la labor de CINDE, pues que cerremos Comex. Ahora que hacíamos un poquito de memoria de lo que sucedió y no habíamos tenido el gusto de que don Gerardo nos acompañara, lo que sucedió en la década de los 80, lo que yo llamé como esa época de iluminación que hubo aquí de cuando se crearon una serie de leyes y de instituciones que han sido importantes y claves para el desarrollo del país en los últimos años. Ahí se creó Comex, se creó el Ministerio de Comercio Exterior, se transformó un poco el rol del CEMPRO, que era el Centro de Promoción de Exportaciones, que sí venía existiendo desde una década atrás, y se creó CINDE. Ahí fue donde se constituye. Entonces yo lo que le quería, creo que es importante que se le aclare a don Gerardo el tema de la especialización que CINDE ha tenido durante las más de 3 décadas que tiene existiendo en la sociedad costarricense. Es muy importante porque desde el nacimiento de las mismas autoridades de comercio exterior, a CINDE le ha tocado el rol de la atracción de inversión extranjera directa a este país. No ha sido a Comex. Lo que Comex tiene que hacer es una labor de definición de la política pública del país que ha estado encaminada a insertarse en un mundo globalizado, que fue trasladarnos del modelo de desarrollo anterior a los años 80 al nuevo modelo de desarrollo por el que opta el país en una economía mundial. Entonces es importante hablar de ese tema de la especialización, porque no es tan fácil como abrir y cerrar una institución y echar por la borda toda esa experiencia que ha estado acumulando. Don Luis, antes de darle la palabra a don Gerardo. Sí, me gustaría responder una pregunta que hizo un escucha del programa y aclararle a don Gerardo lo siguiente. No es cierto que Comex esté ahí para atraer inversión extranjera directa. Comex tiene otras funciones. Tiene la función de desarrollar tratados de libre comercio y administrarlos, tiene la función de generar exportaciones, tiene la función de administrar toda la legislación de zonas francas. Es decir, hay una cantidad de funciones que desarrolla Comex, mientras que CINDE se ha especializado a lo largo de estos 30 y pico de años en atraer inversiones extranjeras directas. Y el Banco Mundial ha catalogado a CINDE como una de las 10 mejores instituciones mundiales en este trabajo. Si el gobierno a través de Comex utiliza CINDE es porque CINDE es eficiente y efectiva y tiene excelentes resultados. Y para responder la pregunta de uno de los escuchas, por cada dólar de inversión extranjera directa, es decir, por cada dólar de presupuesto ejecutado, se ha logrado traer $182 de inversión extranjera directa, un resultado extraordinario. Y se generan, por cada 16 empleados de CINDE, por cada empleado de CINDE, se generan 16 millones de inversión extranjera directa en el país. Don Gerardo, antes de darle la palabra, me acabo de meter a la página del Comex y busqué las funciones oficiales en la página del Comex. Son algunas, les ruego tiempo para leer la mayoría. Dice: definir y dirigir la política comercial externa y de inversión extranjera, incluso la relacionada con Centroamérica. Dice: dirigir las negociaciones comerciales y de inversión bilaterales y multilaterales, incluido lo relacionado con Centroamérica, y suscribir tratados y convenios en esas materias. Dice: participar con el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, el de Agricultura, Ganadería y el de Hacienda en la definición de la política arancelaria. Representar al país en la Organización Mundial del Comercio y en los demás foros comerciales internacionales donde se discutan tratados, convenios y en general temas de comercio e inversión. Establecer mecanismos reguladores de exportación. Determinar en consulta con la Cancillería y los ministros rectores
de la producción nacional las represalias comerciales que se deriven de los acuerdos internacionales, dictar las políticas referentes a exportaciones e inversiones, otorgar el régimen de zonas francas. ¿Qué le parece, ahora sí, con este otro matiz puesto sobre la mesa, que son las funciones, y que quiero resaltar una cosa, efectivamente habla de inversión extranjera? Lo que yo no encontré es la promoción de la inversión extranjera, sino la política de inversión extranjera. Don Gerardo, adelante. Bueno, hace muy poco estuvo aquí en la Comisión de Hacendarios el ministro de Comes, y uno de los temas que hablamos fue eso, y él insistió en la importancia que tiene Comes dentro de la política de trabajo de traer inversión extranjera al país. Mire, hay dentro de las cosas que usted leyó ahí de los comentaristas, sí, que dice que yo soy enemigo de la empresa privada. Eso es como decir que CINDE es enemigo de los trabajadores. O sea, ni lo uno ni lo otro. O sea, ni yo soy enemigo de la empresa privada, ni CINDE es enemigo de los trabajadores. O sea, que aquí se trata de que cada uno hacemos lo que le corresponde. O sea, CINDE hace su trabajo para traer inversión extranjera al país, y eso me parece excelente, siempre y cuando no lo haga con la plata del pueblo costarricense, y mi función también es defender los derechos de los trabajadores. Yo pienso que es muy interesante lo que dijo uno de los señores que está en la mesa. Sería muy interesante que hablemos un poco de cómo nació CINDE, la historia de CINDE. Me parece que ya nos queda tiempo para eso, y remontarnos a aquellos famosos $1.000 millones que la AID le regaló a Costa Rica, y cómo la banca privada... Don Gerardo, ¿sí? Disculpe, le puede mantenerse en línea, pero es que su compañero Edgardo Araya está hablando en plenario en este instante del tema. ¿Se puede mantener un toquecito en línea mientras escuchamos lo que está diciendo Edgardo? No hay problema. Hacer las vinculaciones correspondientes. Dice también el señor Beckinston, a pesar de que no tenía ninguna necesidad de ayuda financiera, Otto Guevara recibió una beca CAPS. El señor Guevara es hijo de Claudio Guevara, un connotado congresista en la anterior legislatura de Costa Rica. No estoy cuestionando el tema de las becas, lo que estoy cuestionando es las vinculaciones que... No, ya pasó el momento. Es que don Edgardo Araya dijo textualmente que hay una partida para CINDE de 1.050 millones en el presupuesto para una entidad que privilegia sectores, decía don Edgardo Araya, y como usted lo estará notando, Gerardo, lo que quiere es enriquecer lo más que se pueda los argumentos en el programa. Ahora sí, disculpe por interrumpirlo. No hay ningún problema, no hay ningún problema. Lo que le estaba diciendo es que sería muy interesante que en otro programa se pueda hablar de la historia, de cómo nació CINDE, y cómo arrancó desde aquellos famosos $1.000 millones que la AIE le regaló al Estado costarricense para que el pueblo se desarrollara, y cómo hay políticos que se han beneficiado de eso. O sea, esa es una historia que un día podríamos, si ustedes están de acuerdo, desarrollarla en uno de sus programas. Pero aquí lo importante es que estamos discutiendo el presupuesto, y nosotros lo que hemos dicho y mantenemos es que nosotros no entendemos cómo el gobierno de la República le está regalando a CINDE 1.050 millones que podría dárselos a Comex para que Comex haga su trabajo que le compete, y si es que no tiene personal para hacerlo, pues con parte de esa plata puede contratar personal. Mire, esa partida de CINDE que le están dando ahí tiene un montón de plata para comprar equipo, para viajes al extranjero, para viáticos, etcétera. Mire, la gente de CINDE no ocupa. La gente de CINDE no necesita que con la plata del pueblo le paguen viajes al extranjero y le paguen viáticos, eso no puede ser. Mire, el país está en una crisis muy fuerte como para estar financiando esas cosas, y eso es lo que yo digo, y eso es lo que estamos trabajando la fracción de Frente Amplio aquí en la Asamblea Legislativa. Don Elías. Sí, yo insisto, creo que es importante que nos informemos bien de la labor de CINDE, el cómo nació y cómo se invirtieron los recursos en ese momento. La verdad es parte de la historia de CINDE, y realmente es una institución que, independientemente de lo que don Gerardo pueda tener en su conocimiento, que lo desconozco porque no es una época en la que tuve visibilidad del tema, pero sí sé que hay estudios de esa época en que se reconoce a CINDE por la labor que ha hecho. El país se benefició enormemente de la atracción de inversión y de generación de empleo. Me sorprende mucho que se haga la analogía de que si un diputado del Frente Amplio se considera enemigo de la empresa privada, CINDE se va a considerar enemigo de los empleados, porque realmente la función esencial de CINDE es atraer inversión extranjera directa para generar empleo.
y generar empleo de calidad. Yo sí insisto, a Comex no le corresponde, es incompetente por naturaleza desde su nacimiento. Incompetente no digo porque no pueda, sino porque no le corresponde la labor de promover el país. Esa labor tradicionalmente la ha venido desarrollando el grupo de CINDE y se ha especializado en el tema. La generación de empleo, insisto, para todas las zonas del país donde la empresa privada finalmente decida dónde instalarse, porque la decisión última es de la empresa, es el fin último acá es generación de empleo, generación de un polo de desarrollo y generar esa riqueza alrededor de lo que significa traer empresas de calidad a operar a Costa Rica. Don Luis. A mí no me interesa realmente entrar a discutir la autopsia ideológica y política de la historia de cómo un gobierno como los Estados Unidos asignó parte de su presupuesto a Costa Rica en una época muy complicada. A mí me parece que lo que tenemos que interesarnos es en el presente y en el futuro de este país. Presente muy complicado porque tenemos un país con un déficit fiscal muy grande que puede afectar el desarrollo de nuestra economía, que puede afectar consecuentemente la producción y el empleo. Y CINDE ha venido trabajando fuertemente a lo largo de las últimas 3 décadas precisamente en la generación del empleo, en cómo darle empleo a los 74,000 entrantes que llegan todos los años a la fuerza laboral. Y yo le pregunto a don Gerardo si él tiene claro que lo que se le está asignando presupuestariamente a CINDE son 0.2% del presupuesto nacional para una labor de generación de empleo importantísima. Y entonces a mí me parece que lo que quiere don Gerardo es llevar esto al campo ideológico para cuestionar el modelo de desarrollo de país que tiene Costa Rica. Y bueno, que lo ataque directamente, no se vale atacarlo a través de atacar a CINDE y de empezar a hacer autopsia ideológica y política de hace 30, 40 años. Don Gerardo. Ya casi, don Gerardo, porque ahí tuvimos un problema con el volumen. Ahora sí, don Gerardo, adelante. No, esto no tiene que ver absolutamente nada con ideología. O sea, esto no tiene que ver nada con ideología. Nosotros como Frente Amplio apoyamos todo lo que tiene que ver con inversión extranjera. O sea, si CINDE lo hace, excelente, o lo hace cualquier institución, excelente, lo he repetido 1 y 1000 veces. No tenemos nada contra la inversión extranjera en este país, no tenemos nada contra la empresa privada. Nosotros como Frente Amplio apoyamos la inversión extranjera y apoyamos la empresa privada. Esto no tiene que ver nada con un asunto ideológico, absolutamente. Aquí lo que estamos diciendo es que el país está en una crisis económica y que por lo tanto en este presupuesto hay que hacer un recorte. Y dentro del recorte que se va a hacer es recortar la plata que es del pueblo y que se la quieren dar a CINDE. Y eso es el tema, no tiene que ver nada con un asunto de ideología. Me quedan 30 segundos. Sí, don Gerardo, ¿entiende usted que esto significa 0.2% del presupuesto nacional? Sí, nosotros hemos hecho todos los análisis económicos, nosotros tenemos economistas que trabajan para nosotros, hemos hecho los análisis de comas más, comas menos, puntos ceros, puntos más, pero no se trata de eso. Se trata de que son 1.050 millones que podrían estar destinados a otros rubros del presupuesto nacional y que el gobierno de la República se los quiere asignar a CINDE, una entidad privada y que nosotros no compartimos que esos 1.050 millones se le asignen a CINDE. Don Elías, me queda 1 minuto de programa, pero vamos a dividirlo entre don Elías y don Gerardo. Es algo que es muy concreto. Yo creo que en materia de reducción del presupuesto, lo que tiene que hacerse es fijarse en la grasa y no cortar el músculo. Y en este caso, CINDE es un músculo muy importante para este país, para la continuación de la generación de empleo de calidad que lo requieren muchos de los costarricenses, y me refiero al pueblo, don Gerardo, no me refiero a ningún otro. Don Gerardo. No, los directivos de CINDE pueden estar totalmente tranquilos. La fracción de Frente Amplio, nosotros no tenemos nada contra CINDE, no tenemos nada contra la inversión extranjera. Ojalá que CINDE nos traiga mucha inversión extranjera al país. Y eso es lo que necesitamos, gente que venga a invertir a Costa Rica para sacar este país adelante.
Eso es el trabajo que nosotros hacemos y apoyamos también. Don Gerardo, muchas gracias. Lástima que no estuvo aquí con nosotros. Todavía se hubiera armado un debate más activo. Si lo coordinamos antes, yo con mucho gusto puedo ir un día que no tenga comisión. Yo encantado de ir a compartir con los señores que están en la mesa. Me parece un tema muy bonito. Claro, es un tema país interesantísimo. Sí. Gracias, don Gerardo. Espero que el plenario hoy esté tan interesante como el programa. Muchas gracias, muy amable. Feliz tarde. Gracias, don Gerardo. Don Luis, muchas gracias. Don Elías, muchas gracias. Mucho gusto. Con mucho gusto, Randall. Y gracias a todos ustedes que nos escucharon. No quiero dejar algunos tuiteros que opinaron. Adolfo dice, son tan buenos en generación de empleo de calidad porque hay tantos profesionales sin trabajo. Dice Observador que hay una gran manipulación del diputado Vargas de Limón al hacer creer que el dinero para Cinde va para empresas privadas. Fernando Hernández dice, en repetidas oportunidades he escuchado el sarcasmo de Randall Rivera, no suena apropiado. Gracias, Fernando, por igual preocuparte por los temas aquí en el noticiero, y por supuesto yo estoy abierto también a las críticas. Dice Adolfo que estos señores de Cinde le dieron vuelta a todo lo que dijo el diputado. Dice el POAS critica a don Gerardo y le dice cómo recortar a lo que genera plata. Como notarán ustedes, hay opiniones de todos y de todo punto de vista. Nuestra intención es que usted se haya formado una mejor opinión y pues intentaremos no sé, generar otro debate. Ojalá don Gerardo pueda estar aquí o el diputado Ramírez también en la próxima. Son las 3:28, mañana no hay matices porque hay aniversario, el cumpleaños 85 de Monumental. Nos escuchamos hoy a las 7 en la tercera emisión de Noticias Monumental. Muy feliz tarde. Matices, los tonos de la actualidad.